Cada vez que compro algo en el supermercado y luego lo coloco en los armarios, hay una indicación detrás de cada envase o de cada producto que me parece sumamente desconcertante, que es la de conservar en un lugar fresco y seco. Siempre lo he encontrado una instrucción muy contradictoria. Fresco y seco son, para mí, conceptos claramente opuestos. Y creo que, como sociedad, podríamos haber llegado a una indicación bastante más precisa entre todos. No sé, tampoco era redactar la Constitución. Y cada vez que lo veo, mi cerebro colapsa un poco. Como con lo de tirar y empujar cuando llegas a una puerta. A veces veo el futuro así, fresco y seco. Es decir, contradictorio. Empujándome o tirándome a la vez en direcciones opuestas. Esperanzador y tenebroso, tranquilizador e inquietante. Y como yo, supongo que hay mucha gente. Y para hablar de todo esto, he querido invitar al hotel a hablar a alguien que me interesa mucho todo lo que hace, que es Carlos Franganillo. Presentador del telediario, ha sido corresponsal en Moscú, en Washington, y ahora se ha recorrido 7 países distintos y ha hablado con muchas personas interesantes, científicos, políticos, investigadores, académicos, escritores, buscando respuestas y reformulando preguntas sobre este futuro inmediato, casi este futuro anterior que está a la vuelta de la esquina. Cómo nos va a afectar como sociedad. Así que nos vamos a tomar un chisporroteante Seagram's tónica, fresco y seco, y vamos a disfrutar de la conversación con Carlos. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. ¿Cómo estás, Carlos? Pues un placer estar contigo en este hotel tan agradable, tan bonito. Habíamos hablado una vez para hacer el podcast y por fin nos hemos juntado aquí. Tenía muchísimas ganas de que vinieras y además me parece que muy buen timing porque podemos hablar de lo nuevo que sacas, que son tu serie documental llamada 10.000 días. Sí, hemos trabajado 12 meses en ese proyecto, le hemos puesto mucho cariño, mucho esfuerzo, hemos sido un equipo muy pequeñito, pero estamos satisfechos con el resultado y esperemos que sirva también, pues bueno, para dibujar una especie de mapa de los caminos que se están trazando desde ahora hasta el año 2050 o hacia las próximas décadas, y que sirva para que el ciudadano y el espectador, pues bueno, tome decisiones, vea oportunidades y vea también los riesgos que tiene el impacto de la tecnología siempre. En un momento dado, en uno de los capítulos, por así decir, haces la pregunta a alguien, le dices, ¿te consideras tecnooptimista o tecnopesimista? Yo te devuelvo a ti esa pregunta, te digo, ¿tú cómo te considerabas antes de empezar esto y cómo te ves ahora? Pues yo siempre, antes de hacer este proyecto, siempre he tenido mucha confianza en la capacidad del ser humano para superar obstáculos, ¿no? Y echando la vista atrás, 150 años, yo creo que la historia de la humanidad, incluso si nos remontamos muchísimos años más atrás, por supuesto, pero yo creo que la explosión que hemos vivido desde finales del siglo XIX es algo asombroso. Hemos vivido la llegada de la electricidad, de la bombilla, el uso de la energía, de las máquinas que han permitido una explotación muchísimo más eficiente del campo, los antibióticos, la ciencia. Es decir, hemos vivido en un tiempo, si lo vemos desde una dimensión histórica muy breve, una revolución sin precedentes. Hemos superado problemas gravísimos. La hambruna en el mundo sigue existiendo, pero a unos niveles muchísimo más bajos. La mortalidad infantil incluso en África. Hay marcadores que nos indican que hemos dado un salto sin precedentes mientras la humanidad se ha multiplicado. Y yo creo que estamos ahora a las puertas de algo similar. Soy
optimista en el sentido de que el ser humano, insisto, tiene capacidades que a veces se escapan a nuestra propia concepción, ¿no? Vamos más allá de lo que pensamos en un inicio. Pero sin descartar que hay riesgos, hay fricciones, siempre las ha habido, ¿no? Si nos vamos al siglo XIX, pues los luditas que tenían miedo a perder el trabajo y que destrozaban fábricas y maquinaria, pues ahora puede haber sentimientos similares en algunos sectores de la sociedad. Hay el riesgo de que la gente pues no se quede en la cuneta ante un cambio tecnológico tan potente, o bueno, que seamos conscientes de a qué nos exponemos ante la tecnología a la hora de proporcionar datos, de darle a la máquina la capacidad a veces de conocernos mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Son cosas que muchos ya tienen en mente, ¿no? Pero yo creo que esa potencialidad de la tecnología de ir a más y de ser cada vez más invasiva, está bien que la tengamos en el radar y sobre todo que la tengan en el radar quienes regulan y quienes toman decisiones. Y digamos que lo habéis afrontado en varios campos distintos, ¿no? Habláis de salud, habláis de democracia, habláis de la privacidad, habláis de la energía. A ti, de todas esas áreas, ¿cuál era la que más te interesaba o la que más tenías curiosidad de adentrarte? Pues yo creo que la democracia, el futuro de la democracia es un tema que me preocupa. Yo creo que todos vemos una cierta degradación institucional en todo Occidente, en las democracias y en las sociedades abiertas. Hemos vivido una aceleración, ¿no?, de la comunicación, de la tecnología. Eso pienso que ha cambiado la manera en la que nos comunicamos y ha cambiado el lenguaje. Cómo nos comunicamos con los demás, no en persona, que eso no ha cambiado tanto, ¿no? Pero todo ese uso tecnológico nos ha llevado a cambiar el lenguaje, a emitir mensajes más cortos, más frívolos, más superficiales. Eso, desde el punto de vista político, ha cambiado también el lenguaje, la manera en la que los políticos se comunican con los ciudadanos. Y yo creo que para muchas tendencias, especialmente para los populistas, pero no solo, yo creo que incluso en las partes más moderadas del espectro político también ha habido una degradación, ha habido un uso muy dirigido de la tecnología de la comunicación para apelar a las entrañas, a los sentimientos más primarios, porque es una herramienta que funciona de manera muy, muy eficiente en la política, ¿no? Y yo creo que eso que siempre ha existido, la manipulación, la mentira, la persuasión, eso es tan viejo como el mundo, pero la velocidad a la que nos enfrentamos ahora a esos fenómenos es mayor. A veces nos pilla desorientados. A los medios de comunicación, yo creo que hemos vivido un poco en esta última década y media una cierta desorientación. Y eso degrada, yo creo, el discurso público. Degrada el debate y degrada también la reflexión y un análisis racional de la política, ¿no? Tampoco hay que idealizar los tiempos pasados, ¿no? Pero yo creo que eso se ha acelerado tanto que ahora hay herramientas muy poderosas para que quien va a votar muchas veces lo hace atendiendo a esos instintos más primarios, y eso de alguna manera puede contribuir a esa degradación. Yo la percibo y eso me preocupa. Y si uno echa la vista mucho más allá, fuera de estas sociedades en las que vivimos, en democracias liberales, y se va al otro lado del muro, digamos, a China o a regímenes autoritarios hipertecnológicos, pues ahí podemos ver un futuro hipotético y alternativo que quizá nunca llegue y ojalá nunca llegue, pero que existe y que empieza a existir, ¿no? Como el poder político no democrático se sirve a veces de la tecnología de una manera muy eficaz para el control, para la observación de la población, para adelantarse o para controlar el discurso público, ¿no? Y tener eso en el radar yo creo que es importante. Bueno, de hecho, tú lo comentas, ¿no? Hablas de que antiguamente la KGB usaba métodos de desinformación para sus intereses y alguien te contesta, un experto, y te dice, no, ahora es lo mismo, pero se ha sofisticado. Nunca dejó de existir eso, sino que es ahora ultra sofisticado esos métodos, ¿no? Sí, hablábamos en esa entrevista con Lutz Gellner, que es el responsable de las comunicaciones estratégicas de la Unión Europea y que trabaja en ese frente. Es algo que preocupa mucho en Bruselas, que preocupa en todas las capitales occidentales, por supuesto, pero digamos que ellos analizan muy bien y combaten en Internet esas estrategias de actores externos, de grandes potencias que quieren desestabilizar. Ellos se fijan sobre todo en Rusia y en China,
pero que siguen unos patrones muy similares, además de utilizar sus medios estatales de propaganda, que tienen una gran pegada no solo a través de emisiones tradicionales, sino en YouTube, y que tienen un gran impacto, por ejemplo, en América Latina, donde encuentran pues ya un sustrato de recelo hacia Occidente o hacia los Estados Unidos. Ahí tienen un buen caldo de cultivo. También en nuestras sociedades tienen acciones muy coordinadas a través de esos medios tradicionales de propaganda, pero sobre todo en redes sociales. No es nada nuevo. Y lo interesante es analizar cómo despliegan esas estrategias. Él nos contaba que el trabajo se ejerce desde diferentes puntos, ¿no? Examinan muy bien a nuestras sociedades, conocen muy bien sus vulnerabilidades, los debates internos, que son propios de una democracia y que son sanos incluso, pero lo aprovechan pues para reforzar una posición radical o las dos posiciones radicales, digamos, para contribuir a calentar el debate y llevarlo en la medida de lo posible a los extremos, ¿no? Obviamente, esa radicalización del debate muchas veces no tiene nada que ver con interferencias extranjeras, sino que es un elemento añadido más y que quiere calentarlo todavía más en función de sus intereses. Pero yo creo que el objetivo final, y así nos lo contaban, es precisamente ahogar las voces moderadas. Yo creo que todo aquel que está en redes sociales percibe que las opiniones moderadas escasean. El ruido de lo extremo, de lo más violento y lo más radical es lo que acaba acaparando, porque es lo más llamativo, es lo que más adicción genera muchas veces, y aquella persona moderada que quiere contribuir o da su opinión, pues quizá percibe que no tiene mucho que ganar y se retrae y se queda en segunda fila, y eso ya condiciona el debate. Ya es un debate adulterado, donde no todo el mundo quiere participar y donde las voces más ruidosas acaban triunfando, ¿no? Pero dejáis varias frases que te hacen, te quedas pensando en ellas, incluso al día siguiente desayunando, estás ahí dando vueltas a varias ideas. Por ejemplo, decís que es algo que se comprueba cada día, ¿no? Porque los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Uh-huh. Eso es también, pues te hace pensar, ¿no? Pues cómo eso ya tiene un valor y estamos expuestos a todo, ¿no? Y con los peligros que eso entraña, ¿no? Yo no soy alguien muy pesimista con el futuro y no me agobio con teorías de la conspiración y demás, pero por ejemplo sí que me preocupa, pues eso, pues quizá el exceso de trazabilidad de nuestras actividades económicas, ¿no? A mí eso me llama la atención, que mi banco sepa en qué me gasto dinero, o si me voy de viaje, o qué hago, o dónde estoy, o cuál es mi ratio, o sea, cuál es lo que me gasto en ocio, lo que me gasto de tal, y que me hagan un grafiquito además de tú has gastado esto en este mes y demás, ¿no? Y que eso a lo mejor el día de mañana puede entrañar ciertos controles, ¿no? Que te digan, oye, tú te has gastado ya este dinero en no sé qué, ya no te puedes gastar más en ese tipo de comida o en ese producto o lo que sea, ¿no? Sí. Es una vulnerabilidad enorme que seguramente no tenemos en cuenta, y yo personalmente tampoco la tengo. Quiero decir, sigo utilizando grandes plataformas. A veces, pues bueno, uno es más o menos consciente y determinadas informaciones trata de no compartirlas, por supuesto, pero al final uno está en este mundo y interacciona con todos estos sistemas. Pero es verdad que hay grandes plataformas que saben más de nosotros mismos que nosotros, ¿no? Google sabe todo lo que buscamos, cosas que a lo mejor buscamos y que quizá no le diríamos ni a nuestra pareja o a nuestra familia, ¿no? Ese nivel de privacidad y de intimidad tan profundo, Google lo conoce, sabe la talla de ropa interior que utilizas, los libros que te gusta leer, la música que te gusta leer, cuántos segundos has escuchado esta canción o la otra. Es decir, es un nivel de invasión total que, utilizado para el mal, pues sería devastador. A mí a veces tengo que buscar algo para, yo qué sé, por mera información, ¿no? Imagínate, para a lo mejor algo que estoy escribiendo, pero que quiero una palabra técnica, y entonces de repente me veo googleando métodos para disolver un cadáver, ¿no? Entonces automáticamente me hagas decir, entre paréntesis, esto es para un libro o algo que estoy escribiendo, ¿no? Seguro que estás en alguna carpeta del FBI, exacto, por ahí. Exacto, y me entra un agobio y dices, bueno, a ver cómo lo fraseo bien para que vean que estoy haciendo, no quiero ningún riesgo. Es lo bueno del periodismo, siempre tienes excusas, estás investigando y viendo cosas extrañas, ¿no? Pero es verdad que es una vulnerabilidad, y hay en nuestra sociedad, pues ese poder lo tienen las grandes plataformas. En otros países, como hablábamos, pues bueno, siempre existe
la potencialidad futura de que un superestado que lo observa todo pueda ir uniendo los puntos, ¿no? Y saber tanto de ti que te pueda sancionar o premiar. Sí. Y cuando habláis eso del tema de la democracia, hay reflexiones muy interesantes, ¿no? Sobre cómo el tener continuo acceso a solo lo que nos gusta, lo que nos interesa, versus cómo antes estábamos informados, que a priori podía ser un beneficio, poco a poco nos vamos dando cuenta de que lo que hace es solamente una cámara de eco de estas y que no beneficia al debate público, ¿no? Y que solo genera eso que tú dices, ¿no? El cavar tus propias trincheras, ¿no? Y lo rápido que vuela la desinformación. A mí eso es lo que también te deja un poco preocupado. Sí, sobre todo la disposición de mucha gente cultivada, no hablamos de gente ignorante. Yo conozco mucha gente en mi entorno que considero que es gente cultivada, con inquietudes, pero que, bueno, a veces recibe cosas por WhatsApp que no se cuestiona porque coinciden con unos prejuicios determinados, ¿no? Y eso tiene una gran pegada política. Antes hablábamos de los riesgos para la democracia y esos son elementos que, bueno, bien coordinados seguramente son muy, muy eficientes a la hora de condicionar al ciudadano y al votante. Entonces, bueno, yo creo que la desinformación, uno baja la guardia según sus intereses y es verdad que es muy satisfactorio recibir mensajes que coinciden con tu pensamiento, que te producen, yo creo que es algo casi químico en tu interior, ¿no? Que te produce un momento de placer recibir determinada información o que un tuit o un mensaje que te envían por WhatsApp ridiculiza a alguien al que le tienes bastante tirria, ¿no? Entonces, ese juego hacia lo primario es tan peligroso y tan eficiente y tan tentador a la vez, ¿no? Yo creo que los sentimientos se han siempre puesto en un altar, ¿no? A veces se han exagerado el valor de los sentimientos y de lo sentimental, que está muy bien en muchas facetas de la vida, pero en la política yo creo que es algo peligrosísimo, apelar a algo tan primario, algo tan superficial, ¿no? No sé. Sí, no, y que es verdad que eso es un exceso de un chute continuo de dopamina y que cada vez lo necesitamos en periodos más cortos, ¿no? Y el sentir que no estás solo, ¿no? Que un pensamiento que tú te has fabricado en un momento o una opinión que de repente inmediatamente has tenido, sentir que hay más gente que la comparte contigo y que estáis en la misma dirección, ¿no? Eso creo que lo ha potenciado muchísimo el tema de las redes sociales, que además es curioso porque cuando la gente a veces demoniza la sociedad actual o Internet, a veces ya solo es las redes sociales, que es algo bastante reciente. Cuando la gente habla de los beneficios de Internet, nunca te citan muchas de las cosas que hay buenas con ello, ¿no? Sino que ha opacado todo el tema de la potencia de estas redes sociales. Sí. Yo le tengo mucho que agradecer a Internet y tuve la suerte desde bastante joven, no sé si con 13, 14, 15 años, pero ya llegó un ordenador a mi casa con Internet y casi desde el principio he estado muy vinculado a Internet y me ha aportado cosas maravillosas y me las sigue aportando, incluso las redes sociales. Tampoco quiero demonizarlas ni muchísimo menos, pero es verdad que la potencia que han tenido las redes sociales a la hora de estructurar la comunicación en el mundo moderno es un cambio, es un antes y un después. Y yo creo que ahí Trump, que es un líder muy, muy relacionado con Twitter y con su estrategia ha estado muy vinculada a las redes sociales, es el gran maestro, ¿no? Yo creo que él, que es un tipo con mucho talento, al margen de lo que se pueda opinar de él, es un tipo con mucho talento y con una visión de la comunicación excelente. Ha sido el primer gran líder que utiliza las redes sociales de una manera tan eficiente. Él ha marcado una tendencia que después no solo ha afectado a movimientos populistas, ni mucho menos. Yo creo que ya ha contagiado prácticamente a todos los partidos políticos de todo el mundo, ¿no? Ya todos tienen algo de trampista de alguna manera, ¿no? Esa capacidad de dirigir mensajes sin intermediarios, saltándose a los medios de comunicación, incluso a veces atacando los medios de comunicación, buscando ese carril paralelo que evita ser fiscalizado y que haya un intermediario que haga una labor profesional de criba o de contextualización, ¿no? Yo creo que eso Trump lo explotó al máximo, lo hizo de una manera muy eficiente, pero hoy ¿qué político no lo hace, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho incluso yo he leído varias veces, ¿no? Que uno de los que cambia un poco el paradigma y usa las redes sociales
para sus campañas y su beneficio personal, digamos, fue Obama, que decía esto de que él se especializó mucho en estos anuncios directos con un público determinado y que fue, digamos, también por la época, ¿no? El que le tocó, que lo sofisticó mucho, esa capacidad de llegar al público y de hacerse notar según según qué estratos de la sociedad. Sí, sí. Sí, él lo explotó con Facebook y con otras herramientas y fue un pionero. Pero es verdad que, y eso eso por supuesto es un carril que él exploró, pero me refiero a la manera de modificar el mensaje a través de Twitter, ¿no? Yo creo que ahí Trump es el que marca una diferencia, al margen de que Obama, por supuesto, exploró esa vía de una manera muy eficiente y Facebook tuvo un gran peso en sus campañas, pero Trump yo creo que es el que da el paso de modificar el lenguaje, de hacer mensajes cortos, de atiborrar, de saturar, esa capacidad de saturación que volvió locos a los medios de comunicación. Yo recuerdo en la campaña o en sus primeros meses de presidencia, él era el maestro que fijaba el marco, ¿no? Y era como un mago en ese sentido. Es decir, era capaz de lanzar a la palestra pues 10, 15 temas disparatados al día que enredaban a los medios de comunicación trabajando en eso, ¿no? Una de las claves, yo creo, de Trump es precisamente fijar marcos a veces absurdos y que no tienen ningún sentido. Cuando el tipo baja las escaleras de la Torre Trump y da la rueda de prensa y dice que va a construir un muro entre México y Estados Unidos o ampliar el que ya había, pues era una idea absurda que ni siquiera ha concluido, que materialmente era prácticamente imposible de realizar por la orografía y por muchas otras cuestiones, pero en las siguientes 2 o 3 semanas todos los medios de comunicación que querían atacar a Trump se entretenían comentando las vicisitudes de un posible muro y lo que conllevaría, ¿no? O sea que él había ganado en ese sentido, él había situado un debate que no existía y en eso era un mago, y en esa capacidad de utilizar los nuevos medios de comunicación y ese nuevo lenguaje, yo creo que el tipo pues supuso un cambio de era. Sí, incluso de manejarlos de una forma algo contraintuitiva, ¿no? El de saber que está en contra, pero al mismo tiempo manejarlos, ¿no? Porque hay algo ahí, hay una idea que subyace a veces con estos temas que es complicada de exponer o de comentar, pero que a veces tengo la sensación, yo al menos, de un poco lo de cuanto peor mejor, ¿no? Eso que decían que se inspiró Lenin en esas palabras, ¿no? De un revolucionario socialista, que era como la idea de cuanto peor estén las cosas, mejor nos puede ir a nosotros o mejor para nuestros intereses, ¿no? Y a veces tengo la sensación con esto que ocurre algo así, ¿no? De con muchos temas relacionados con la tecnología o con el futuro inmediato, que hay mucha gente que en el fondo se puede beneficiar de esto porque digamos que es un caladero para ellos en temas. Te hablo de cambio climático, te hablo de tecnología, te hablo de política, te hablo de la sensación de que sí saben que es peligroso, pero al mismo tiempo pueden vivir contra eso un tiempo, ¿no? Y pueden sacar rédito económico. Sí, y yo creo que esa dinámica de las redes sociales, no sé si por coincidencia o por otros motivos, también contagia a la política. Es decir, hablábamos antes de que en las redes sociales las voces más ruidosas y más extremas acaban teniendo más protagonismo y que el moderado o más sensato se retrae porque no tiene nada que ganar y solo puede perder. Le van a atacar o puede cometer un error o decir algo fuera de tono que le perjudica. Yo creo que en la política ha ido produciéndose también un proceso de degradación donde las personas más preparadas que históricamente en algún momento de su carrera han decidido abandonar su carrera profesional o sus negocios privados para dedicarse a hacer un servicio al Estado, yo creo que hoy en día lo tienen muchísimo más difícil porque el debate es tan ruidoso y tan violento muchas veces que tiene mucho que perder y poco que ganar. Sabe que esa persona pues va a ser destripada públicamente. Si un tatarabuelo segundo no pagó el IVA en una reforma que hizo en su casa, se lo van a publicar. Quiero decir, el nivel de despelleje actual yo creo que no invita a que mucha gente sensata y bien formada y seguramente no muy estruendosa ni ruidosa quiera entrar en política. Y eso no sé si coincide con el fenómeno de las redes sociales o es un producto de nuestro tiempo, pero yo creo que ese fenómeno está ahí y obliga a que
muchos políticos quizá con menos escrúpulos, pero con más ganas de azuzar esos sentimientos y esos instintos más primarios, pues utilicen esas tácticas, porque es que realmente son muy, muy eficientes. Todos somos seres humanos y todos tenemos vulnerabilidades, filias, fobias que son fáciles de despertar, ¿no? Pero eso deja de lado, yo creo, un debate más racional de la política y de las cosas que convienen a un país. Sí, es una gran verdad. Y luego, por ejemplo, de más temas que has ido conociendo y explorando, ¿qué dirías que es lo que más te ha llamado la atención en cuanto? Porque te he visto conducir, o sea, conducir no, precisamente, estar en coches autónomos en Phoenix. Te he visto hablar con expertos en Oxford, creo que era, ¿no? Sí. Has estado en Groenlandia, has estado de aquí para allá hablando con todo tipo de personas interesantísimas de todo tipo de campos. ¿Y qué asunto te ha llamado la atención? Bueno, hay varias cosas. Una de ellas, bueno, el de la fusión nuclear, por ejemplo, es un tema que me ha apasionado. No lo conocía demasiado, había leído, tenía las nociones básicas de qué podía suponer la fusión nuclear, más o menos cómo funcionaba, pero en uno de los capítulos el equipo visita el ITER, que es un superreactor que están construyendo en el sur de Francia, del que yo no conocía nada antes de empezar a trabajar en esto, y me pareció fascinante que haya un proyecto internacional, a día de hoy todavía con la colaboración de Rusia, de China, de Estados Unidos, de Japón, de la Unión Europea, invirtiendo muchísimo dinero en construir una especie de supercatedral de la ciencia que muy poca gente conoce y donde quizá dentro de 15 años la fusión nuclear sea una realidad y se pueda comercializar y sea eficiente, ¿no? Ahora sabemos cómo funciona el mecanismo, pero el problema es que consume más energía de la que genera. Eso los expertos creen que lo podrán superar dentro de unos 10, 15 años, y eso está construyéndose aquí al lado, y yo no lo conocía, me pareció algo asombroso, donde hay muchísimos españoles también allí ocupando puestos de responsabilidad. Y otra cosa que me pareció fascinante, además de ver a muchísimos españoles en primera línea en prácticamente todo el mundo, fue hablar con Nick Bostrom, que es un filósofo de la Universidad de Oxford. Sí. Peculiar. Muy peculiar. De hecho, muy peculiar porque incluso de trato se le ve que socialmente es un tipo que le cuesta algunas cosas, ¿no? Yo creo o sea, que es un poco distante o tiene un trato curioso. Y más cuando habla de las máquinas lo hace todavía más particular. Yo creo que es una persona muy inteligente, pero es verdad que coincide con esa imagen que tenemos todos en la cabeza del científico un poco disparatado que vive en otro mundo. Sí. Pues tiene el libro, tú citas su libro, es interesante. Sí, es un libro apasionante. Yo me lo leí antes de conocerle y se llama Superinteligencia. Es ya de hace algunos años, pero yo creo que es la única licencia que nos hemos permitido en estos capítulos de tratar de hacer un poco de futurología, digamos, ¿no? De adentrarnos en terrenos un poco más especulativos. Pero, lo distópico casi, ¿no? Casi, pero con una base potente y sólida y científica, quiero decir, no es hablar por hablar, pero es que me gusta que de repente dice, cuando entreguemos el legado a las máquinas, y por favor, no, se me acelera el corazón ahora. Sí, él tiene muy claro que eso puede ocurrir y plantea hipótesis a veces un poco apocalípticas, pero yo creo que con la intención de que quienes tienen que tomar decisiones pues puedan poner límites llegado el momento, etcétera, ¿no? Pero plantear ese futuro en el que las máquinas han conseguido una inteligencia muy similar a la de los humanos y pueden incluso escaparse a nuestro control, me parece fascinante. Él ve también la cara positiva. Él habla de máquinas que hagan los trabajos más engorrosos o más pesados y que nosotros podamos casi vivir sin trabajar, de una especie de renta y él básica, habla también de eso, esa vieja ambición que todo el mundo tiene de trabajar en lo que nos gusta, ¿no? Él habla de eso, más que contrasta un poco con a veces esos análisis tan fríos. Uh-huh. De repente hablaba de eso, que le quedaba bien el contraste con esa idea un poco más, casi te diría, poética, ¿no? El de, sí, que se dediquen a hacer las labores más engorrosas o que nadie en teoría quiera hacer y que luego la gente pueda desarrollarse profesional y personalmente, ¿no? Y hay temas que no hemos tratado en esa entrevista, pero que son muy interesantes y que él plantea en el libro. Por ejemplo, él piensa que en un futuro no muy lejano nuestro cerebro se va a poder replicar y se va a poder hacer una especie de copia donde
quizá antes de morir podamos descargarnos nuestro disco duro natural en una especie de soporte digital y una especie de vida eterna en el mundo digital. No sé, eso ya es muy especulativo, pero lo desarrollo de una manera muy científica y muy seria. Me parece interesante. O sea, que tiene teorías, me pareció un personaje a conocer y bueno, hace pensar, hace reflexionar, que quizá a veces lo que pretende la filosofía o aquellos que están más bien en ese terreno pretenden plantear debates que quizá nunca ocurran, pero que está bien que les demos una vuelta de vez en cuando. No, pero yo creo que el miedo a los robots o a las máquinas que nos desplacen, que nos quiten el trabajo, yo creo que eso siempre ha existido. Yo creo que es inherente al ser humano, ¿no? Cuanto más se van sofisticando las cosas, siempre hay la sensación de que se pueda quitarnos nuestro espacio, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño, cuando era muy pequeño, siempre teníamos, cuando iba con mi madre al colegio, del coche donde dejaba en el parking, para validarte, había unas personas, una garita, ¿no? Entonces tú le dabas la tarjeta y te lo validaban y se iban. Y yo me acuerdo cuando era muy pequeño, de repente hubo una pequeña como huelga o queja ahí en el parking, porque iban a poner unas máquinas, ¿no? Las máquinas que hay en todos los parkings, ¿no? Entonces ya no necesitabas a las personas. Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué esta gente? ¿Qué les pasa? Y te decía, no, es que van a poner unas máquinas y eso va a quitarse el trabajo a esas personas, ¿no? Entonces, evidentemente, eso en mayor o menor medida siempre ha existido, ¿no? Esto era hace 25 años o por ahí, pero pasaba cuando llegaba de repente el ferrocarril a un pueblo, ¿no? O la incorporación del coche en las ciudades. Siempre hay gente que sale perdiendo en eso, siempre. Sí, yo creo que esa es la tarea de las instituciones, ¿no? De adecuar la velocidad del cambio al impacto social. Pero obviamente pues luego la tecnología es arrasadora y se acaba imponiendo si el usuario, si los ciudadanos le dan un uso y lo aceptan, como ha pasado con herramientas que hoy manejamos con naturalidad y que hace 10 años ni teníamos ni nos imaginábamos, ¿no? Pero eso siempre ha existido, como tú dices. Hablábamos antes de los luditas o de cualquier cambio, que yo creo que hay esa resistencia a veces del ser humano al cambio y a la vez la esperanza de que la tecnología nos salve de tantas cosas, ¿no? Es un sentimiento un poco encontrado, pero yo pienso, mirando 100, 150 años atrás, cuando, por ejemplo, las explotaciones agrícolas cambiaron, empezaron a aplicarse máquinas que potenciaban y que permitían cosechas 10 veces mejores, ¿no? Pues al final la tecnología sirve para que nuestra creatividad tenga más espacio. Al final, lo mismo ocurre, pues ha ocurrido en la agricultura en los últimos 150 años, pero ocurre en nuestros puestos de trabajo. Seguramente la máquina va a poder hacer tareas rutinarias, manejar datos, etcétera, pero a cambio quizá nos libere para tomar decisiones que dependan más del factor humano y de la creatividad. O sea que históricamente ha sido así y yo creo que eso no tiene por qué cambiar. El reto es esa fase de adaptación donde hay gente quizá menos cualificada o más sustituible, pues para que esa gente no se quede a un lado. Pues precisamente para explorar el lado más humano, aquí tenemos otra edición del cuestionario Proust para saber un poco más de nuestros invitados. Y yo tenía especial interés en hacerlo contigo, Carlos, ¿te parece? Adelante, no tengo nada preparado y estas cosas me dan un poco de miedo, pero vamos a ver lo que sale. Es inevitable el miedo a los cambios, al futuro, a todo. Al futuro inmediato. Sí. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Yo ahora, en este momento, lo que más pido es tranquilidad, ¿no? Llevo una vida muy ajetreada, pues donde tengo poco tiempo a veces para la familia. Tengo niños muy pequeños, con lo cual también a veces la convivencia familiar es bastante ruidosa y ajetreada también. Entonces, un día perfecto es hacer prácticamente nada, quedarnos en casa y que los niños tengan uno de esos días donde están más tranquilos, más relajados y no obligue a levantarte cada 2x3 y hacer cosas incómodas, ¿no? Yo creo que a veces eso coincide durante el fin de semana y eso es el mayor de los placeres que puedo pedir. Afortunadamente tengo una vida profesional ahora muy intensa, viajo mucho, a veces más de lo que me gustaría. Estoy en muchos proyectos muy interesantes y los disfruto, pero
pero la recompensa que pido, que a veces es muy rara y no suele ocurrir, es eso, una tarde de tranquilidad, algo donde vea que los niños están bien, que mi mujer también y estamos todos tranquilos en casa. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Pues yo creo que desde que uno tiene niños, el mayor miedo es que les pase algo malo, ¿no? El tema de la paternidad tiene muchísimas cosas fantásticas y es algo elegido además, pero también te genera una vulnerabilidad, ¿no? Desde que nace tu primer hijo, pues ya eres más vulnerable en muchas cosas. Siempre tienes una especie de sentido de alerta que te va anticipando posibles escenarios catastróficos, si eres un poco paranoico, a mí me pasa a veces, y bueno, pensar en, yo qué sé, cualquier mal o cualquier situación grave para un niño o la muerte de un niño, pues no creo que haya nada más terrible. Yeah. Manuel Javois tiene un libro que se llama Manu, que habla de cuando nació su hijo y abre con una cita que decía: tener un hijo es como tener siempre algo al fuego, ¿no? Muy acertado, sí. Oye, y de hecho tú tuviste, te lo leí por ahí, ¿no? Que tuviste un susto con un niño precisamente en Ucrania, creo que fue, ¿no? Sí. Bueno, fue una situación un poco... Pero que te habla un poco de la fragilidad, o sea, de lo fácil que se te puede complicar algo. Absolutamente. Y es uno de los temas que me obsesiona con mis propios hijos, los atragantamientos. Soy muy paranoico con eso. Y nos ocurrió, justo íbamos a comenzar un telediario, hicimos uno desde la frontera con Polonia, a los pocos días de estallar la invasión de Ucrania, y en un campamento de refugiados quedaban quizá un minuto para entrar en directo en el telediario. Y detrás había muchos refugiados cenando, con niños, acababan de llegar, de cruzar la frontera, y empezamos a escuchar gritos detrás de nosotros y vimos como había una madre que no sabía reaccionar ante un hijo que se estaba poniendo morado, se estaba asfixiando. Lo habíamos visto 2 minutos antes comiéndose un chupa chups. Y ya relacionamos que la bola se había desprendido y no podía respirar. Y ahí se montó una melee entre el equipo de televisión española y ya no recuerdo quién más intervino para coger al niño, ponerlo boca abajo, darle golpes en la espalda, y veíamos que no reaccionaba, que seguía sin reaccionar, que no expulsaba el caramelo y que seguía morado y cada vez más morado. Y lo pasamos realmente mal. Yo creí que el chaval se iba, pero en un momento dado la bola salió, el niño empezó a llorar y fue casi un milagro. Y a los 2 segundos pues nos pusimos delante de la cámara y a hacer el informativo. Fue algo que afortunadamente tuvo un final feliz. Yo no quiero ni pensar qué hubiera ocurrido si eso no hubiera salido bien y tener que enfrentarte a un directo. No sé qué hubiera hecho, no tengo ni idea. Pero fue una situación estresante. Sí. Yo me acuerdo de pequeño, uno de mis mejores amigos tenía unos vecinos americanos y su hija, que era pequeña, estuvo a punto de morirse con un hielo. Y yo tengo también de lección de vida para siempre una especie como de trauma, obsesión que no me abandona. Eso. A mí me pasó de pequeño, con 9 años, con un calamar también. ¿Con un calamar? Sí, gracias a un camarero que me hizo esta maniobra. La maniobra Harrich, como se llama. Exacto. Y no sé qué hubiera pasado, vamos, no tengo ni idea, pero lo tengo muy grabado también. Quizás eso me ha marcado. Con un calamar que éramos, claro, gomoso, tal, sí, así. Sí, un calamar no de la mejor calidad, vamos, me temo. No era en Santander ese... No, eran Asturias. Ahí, oye, tengo que pasarme a probar los calamares cántabros ahí. Las rabas, ¿no? nunca fallan. Un rasgo que no te guste de ti mismo. Pues hay varios, hay muchos. Uno, ¿qué diría? A veces soy poco detallista y eso creo que es un gran defecto, ¿no? Tengo a mi mujer, por ejemplo, que es una persona muy detallista, siempre pendiente de los demás, de los cumpleaños de la gente, y yo para eso soy un desastre total. No quiere decir que no sea cariñoso ni que no me preocupe por la gente, por supuesto que no, pero son esos detalles pequeños que yo creo que son muy importantes y que no los tengo muchas veces, ¿no? Y luego también yo soy una persona muy tímida. He llegado a controlar mi timidez, incluso creo que le he sacado ventajas, pero yo creo que no sé si le pasará a otros tímidos, pero suele ser retraído y sueles a veces hacer un ejercicio de contención muy intenso y a veces cuando ya la cosa estalla
pues bueno, a lo mejor no eres capaz de graduar, por ejemplo, los cabreos, ¿no? De repente hay una explosión más incontrolada. Se da en muy pocas ocasiones, pero yo creo que eso es producto de la timidez, ¿no? A lo mejor una persona que no sea tan tímida puede graduar más esos momentos de más tensión, vamos, pero... No, eres tímido y se nota porque yo también soy muy tímido y hago exactamente lo mismo que tú, que es no miro mucho a los ojos cuando estoy hablando con alguien que acabo de conocer, que como que mis ojos se van hacia otro lado siempre. Sí. Y luego, pero ¿cómo alguien tímido luego convive con el hecho de, pues como tú, estar en el telediario y ser una de las caras más visibles de televisión y más reconocibles, o tener que hablar con figuras muy importantes del panorama actual? O sea, es como... Me interesa eso porque es raro. No, sí que lo es. Hay muchos tímidos en televisión, muchísimos. Y yo conozco a muchos presentadores de primera línea y presentadoras que son grandes tímidos. Pero no sé, yo creo que hay algo de desafío ahí. A mí, por lo menos, hasta los, 18, 20 años he sido tímido enfermizo, incluso. Pero yo creo que a partir de un punto, y quizá el tema de los medios de comunicación en eso también juega un papel, pues lo he utilizado a mi favor, es decir, como un desafío ponerte ante la cámara. Es verdad que eso obliga quizá a sentirte muy seguro y eso te obliga a preparar mucho los temas. Yo creo que todo está encadenado de alguna manera, ¿no? Entonces el miedo al ridículo o el miedo a quedar en evidencia pues te hace que a lo mejor te prepares mejor los temas hasta un punto en el que ya te sientes muy seguro y esa seguridad te permite ponerte de la cámara o explicar las cosas. Entonces yo creo que eso es un acicate. Y luego... el hecho de la popularidad que da la televisión, yo creo que la timidez también es importante a la hora de poner los pies en la tierra, ¿no? De no darle demasiada importancia a la exposición pública. La televisión sigue teniendo un peso enorme en la sociedad y la imagen y el audiovisual sigue teniéndolo, pero yo creo que esa timidez a veces es una coraza y una especie de lastre que te mantiene pegado a la tierra y yo creo que está bien que sea así. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás? Hay varias cosas. Una... no me gusta la gente que dice que... No es que no me guste la gente, no me gusta el hecho de hacer... de sentirse orgulloso de no tener filtro, por ejemplo, ¿no? De decir las cosas muy directamente, de hablar sin tapujos y vender eso como si fuera una virtud. Yo creo que, no lo sé, viviendo en sociedad está bien que haya tapujos y que tratemos de no herir al contrario, ¿no? O herir al prójimo. La franqueza está bien, pero hasta un punto, ¿no? Yo creo que hay unos límites de educación y de códigos de convivencia que no se deben traspasar. ¿Y qué más podría decir? ¿Algún otro rasgo que no me guste? Bueno, eso también es otro rasgo a veces de nuestros tiempos, que quizá antes era una rareza. Yo creo que en tiempos de nuestros abuelos la gente hacía verdaderos esfuerzos porque sus hijos o sus nietos pudieran estudiar, fueran gente de provecho, estudiaran, adquirieran conocimiento. El conocimiento se sabía que era una herramienta de ascenso social y poderosa. Y yo creo que cada vez prosperan más gentes, además, con trascendencia pública, que hacen gala de la ignorancia y de ser alguien llano, pero llano en la peor acepción, no alguien llano por su humildad, sino por su simpleza y su poco interés cultural, ¿no? Entonces, yo creo que eso, la televisión o algunos shows de televisión lo han potenciado, esas características, y en una sociedad, antes hablábamos de las bondades de Internet, tienes Wikipedia, tienes la enciclopedia británica que es el alcance de tu mano y puedes hacer incluso, yo diría, si se pone uno a rebuscar en Internet, puedes hacer una ingeniería a distancia y por tu cuenta, y que a la vez haya gente que hace exhibición de la ignorancia, me parece casi un pecado. Es curioso de lo que dices antes, de que yo me fijo mucho. Me parece muy bonito cuando hablas con alguna persona que quizá no tuvo ese acceso a esa educación, mayores, que en cuanto te conocen, lo primero que les gusta contarte y decirte, y se les ve orgullosos, es lo que está estudiando su nieto o su nieta en no sé dónde, y te cuentan con todo detalles, e incluso lo que ellos
se imaginan que supone esa vida, ¿no? O esa educación que ellos a lo mejor no tuvieron acceso. Y me parece muy bonito cuando me cruzo con esas personas, cómo me lo cuentan, y ese prestigio que tenía antes esa educación o la universidad, los estudios universitarios, y que a veces siento que se ha podido perder o esa por descuido, por darlo por hecho, por lo que sea, y me gusta reivindicarlo también. Sí, sí, yo creo que es importante y ahí también los medios de comunicación tenemos un papel, ¿no? De defender determinadas posiciones en ese sentido, ¿no? De difundir conocimiento y de proteger esos intereses, ¿no? De la gente. Sí, pero el otro día estaba escuchando un podcast de Scott Galloway, ¿sabes quién es? No le conozco, ¿no? Alguien que habla mucho también de tecnología y demás, y muy interesante, y habla también un poco eso, de cómo él había tenido acceso a unos estudios que le cambiaron la vida, que quizá no debería haber llegado ahí en condiciones normales, sino que fue por ayudas y demás, y de cómo a él le gusta también reivindicar eso y que no se convierta la educación en algo solo para el 1%, para que se haga todavía más rico, ¿no? Y cuidar eso para que siga teniendo acceso a educación gente brillante en de cualquier lado, ¿no? De cualquier estrato. Eso es no descuidar eso, ¿no? El no convertirlo en una especie de fiesta privada, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante y es una de las grandes prioridades que debe tener un Estado moderno, pienso yo. Y quizá eso se ha descuidado, ¿no? Ese aumento de la desigualdad que estamos viendo prácticamente en todas las sociedades occidentales, desde el punto de vista educativo, yo creo que es muy grave. Por lo que tú decías, yo creo que está bien que haya oportunidades y para el que tiene capacidad económica seguramente se va a poder permitir las mejores, pero yo creo que la igualdad entre los ciudadanos debe partir de ahí, ¿no? Y debe de reforzarse, por ejemplo, esos frentes y que haya esa posibilidad de ascenso social a través del esfuerzo y del conocimiento. Yo creo que eso, de alguna manera, no es que se haya perdido, pero sí que se ha descuidado un poco. Hay tasas de abandono escolar en España muy, muy preocupantes. Y yo creo que es uno de los grandes temas que debería de preocuparnos porque eso es un foco enorme de desigualdad. El acceso al conocimiento o estimular a los chavales que están en los institutos a que sigan progresando y trabajando, yo creo que es la única clave de que haya oportunidades similares para todos y sobre todo de prosperar en la vida, ¿no? Sigue siendo así. Sí, y luego no caer en circuitos cerrados, que es fácil caer en eso, ¿no? Hay una película que se llama Emily the Criminal, que es interesante, que habla de cómo la protagonista, que es Aubrey Plaza, de repente por el sistema americano de los préstamos universitarios y demás, se ve metida en un bucle del que no puede salir porque debe dinero, pero no puede acceder al trabajo porque tiene unas deudas astronómicas y al mismo tiempo le obligan a trabajar, entonces no puede tener un acceso a un trabajo normal, entonces empieza a entrar en un bucle del que no hay una salida fácil, ¿no? Eso es, a veces sucede en este tipo de situaciones, ¿no? El de si una mala decisión, algo malo que tengas ya te bloquea lo siguiente, entonces es peligroso eso. Sí, sin duda. En Estados Unidos es un gran problema y ya está en la agenda política el tema de los créditos y que hay que pagar después de salir de la universidad y eso lleva años de trabajo a veces, ¿no? Pero hay temas que son como irresolubles, ¿no? A mí también pasa con el tema, por ejemplo, de aquí con la crisis que hubo de los taxistas y las licencias y demás, que veías que te decían, no, es que no hay una salida fácil de esto, no hay algo bonito, no hay algo... Todo el mundo tiene un poco de razón y todo el mundo también puede estar un poco equivocado en esto. Y ese es uno de los grandes temas también, hablando antes del impacto de la tecnología, son las grandes fricciones, que evidentemente no hay ninguna salida de blanco o negro, pero nos toca adaptarnos, todos hacer un esfuerzo por adecuarnos al nuevo entorno también. Eso lo tratáis muy bien, el tema, por ejemplo, de los riders, está bien enfocado, o el tráfico mixto, ¿no? Que hablas de cómo va a haber un momento en el que haya coches autónomos y coches conducidos por personas, y eso va a haber esas fricciones de las que tú hablas literales, ¿no? Sí. Fricciones de coches. Y ahí están los matices del futuro, ¿no? Digamos, porque nadie sabe exactamente cómo va a ser el mundo dentro de 10 años o 20 o 30, pero
Pero esos matices son importantes y respecto a los coches autónomos es verdad que a veces quizá los medios ahí tenemos parte de culpa. Parece que estamos dibujando un futuro donde todos los coches van a ser autónomos, nadie va a conducir. Seguramente eso no va a ser exactamente así, ¿no? Y lo contamos ahí en el documental. Quizá esa tecnología se pueda aplicar a camiones, a grandes sistemas de transporte, en lugares determinados, pero quizá no en una ciudad, o a lo mejor el uso sea mixto, a lo mejor tú pones el coche en la autopista en modo automático y en la ciudad lo conduces tú. Es decir, hay mil matices y habrá momentos de transición donde habrá gente, pues como estamos viendo ahora con los temas de medidas climáticas, de pegatinas para entrar, por ejemplo, en el centro de Madrid, ¿no? Hay gente que tiene coche de hace 15 años que contamina mucho y hay coches de personas que se pueden permitir coches eléctricos. Hay que compaginar eso adecuadamente porque puedes generar desigualdades, ¿no? El señor o la señora que tiene un coche de 15 años quizá no lo tenga por gusto y le gustaría tener un Tesla último modelo, pero claro, estás dejando fuera del centro de la ciudad a mucha gente, ¿no? Entonces, la política tiene un papel principal a la hora de gestionar todas esas fricciones. Y también lo que dices tú de los medios, ¿no? Cómo tratamos ciertos temas, es verdad que a veces nos encanta sacar o dar publicidad a se ha atropellado a un señor mayor en San Francisco un coche autónomo. Eso es como lo del perro que muerde al hombre, ¿no? En vez del perro, o sea, lo del el perro que muerde al hombre o el hombre muerde al perro, ¿no? De la noticia, ¿no? Pues sí, sí. Es verdad que, a ver, la dinámica de los medios de comunicación, y eso ya era antes así, tiene algo de perverso también. Y el periodista tiene que tratar de evitarlo, pero evidentemente hay noticias, siendo irrelevantes, que generan un gran... Ahora se habla mucho del tráfico en los medios digitales, pero generan una gran atención y a todos nos gustan. A mí como consumidor, yo reconozco que muchas veces veo cosas absurdas y consumo cosas absurdas y me entretienen, sí, lo reconozco. Me metí a ver el chihuahua más viejo del mundo, me metí inmediatamente a verlo, a ver la cara del pobre Stan, o Skip, no sé cómo se llamaba, pero fascinante, claro. Sí, pero tampoco vamos a estar leyendo a Foucault aquí todo el día, ¿no? Hay que desengrasar y yo veo cosas que realmente me divierten un rato y está bien que sea así, pero en el tema de los coches autónomos, pues sí es verdad, pues oye, ¿cuántos atropellos no habrá de coches no autónomos cada segundo en todo el mundo? Evidentemente no podemos pensar en que va a haber una seguridad total con estos vehículos, pero pueden ser una solución para muchas cosas. La tecnología hay que cogerla y ir adaptándola y dándole usos. A partir de ahí funcionará o no funcionará. Sí, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene muchos problemas de cosas de vértigos y tal, y problemas algo de equilibrio, entonces le han prohibido conducir, entonces es una de las personas que más ganas tiene de que salga el coche autónomo. Yo también tengo muchísimas ganas de que salga, no sé por qué. Yo me metería, no tengo ningún... No sé, en otras cosas sí que soy más escéptico, más miedoso, más prudente, pero con un coche autónomo tengo muchísimas ganas de poder montarme en uno, ¿no? Tú te montaste en uno en Phoenix, en Waymo, ¿no? Sí, es una marca que tiene Google y la verdad es que fue una experiencia muy interesante. Es verdad que no da miedo, a los 2 segundos pues ya te has adaptado y no te preocupa que no haya nadie al volante. A veces esta es recomendable porque no te da mucha conversación. Sí, te iba a decir, luego echarás de menos las discusiones de política o de fútbol. Sí, bueno, seguro que lo acabarán consiguiendo, y a lo mejor, oye, se adapta ahí a los intereses de cada uno la conversación, pero no me generó demasiado miedo, ni muchísimo menos. Es verdad que, a ver, las ventajas de Phoenix es que es una pura cuadrícula y hay un coche... Claro. Conociendo una serie de patrones se puede desenvolver. Si lo metes en Nápoles o en Madrid, quiero ver yo a ese coche a ver cómo sale airoso de la siguiente esquina. Lo veo mucho más complicado. Pero, por ejemplo, sí que tuvimos algún momento de tensión para el coche. Nos metimos por un parking de un centro comercial, había un cono en medio que pues no sé si estaba señalizando alguna obra o algo y ahí el coche enloqueció, no sabía para dónde tirar, sí, no lo tenía en sus patrones. Son coches que tienen que aprender, claro, al final nos lo contaba un experto, son como un niño que tiene que ir interiorizando imágenes, creando patrones para poder tomar decisiones y eso se consigue también con la experiencia. Sí, también hablas de eso con el tema del... este sistema para detectar todo tipo de melanomas y cosas así, que claro, que es a base de ir viendo y pura experiencia, como un estudiante muy aplicado. Eso es. Lo que pasa es que es verdad que, claro, es como pues, con el tema del coche autónomo, pues yo por supuesto que me fío de algo que tiene como más de 1000 ojos precisos que yo, ¿no? Entonces me fío y me yo soy el típico que la típica noticia que acaba
un coche metido en un pantano porque el GPS le decía que iba por ahí. Yo soy así, yo me fío. Yo en eso soy hasta últimas consecuencias. Sí, es interesante. Y el caso de los melanomas o del diagnóstico médico, por ejemplo, con inteligencia artificial, ahí se requiere grandes volúmenes de datos. Claro, hay un trabajo humano de clasificación de cada uno de los melanomas que le van a servir de banco de datos a la máquina, ¿no? Pero ya se están comprando a universidades de China, universidades americanas que ya venden paquetes, bancos de datos de melanomas de miles y miles de pacientes que han ido clasificando, ¿no? Alguien diciendo, ya dije yo que esto algún día sería útil clasificarlo así. Es un trabajo muy válido y sobre todo porque el ser humano puede tener días mejores o peores, puede estar más fino a la hora de diagnosticar, pero ahí tienes un valor constante que va a hacer siempre el mismo análisis y que eso lo tú puedes complementar. Uno de los traumatólogos con los que hablas habla de eso, ¿no? Exacto. De cómo, de repente hay un momento en el que eso es más fiable, ¿no? Sí. Y te quería preguntar si has tenido últimamente algún momento personal con la tecnología que te haya, entre comillas, asustado un poco. Porque yo escribí hace poco en una columna para Vanity Fair, mi columna mensual ahí que tengo, hablaba de que me había pasado una cosa y que de verdad te deja con un poco de mal cuerpo o algo así, que yo me estaba duchando en mi casa en Santander y entonces se me había estropeado la jabonera esta en la que dejas el jabón, ¿no? Entonces se me caía una y otra vez el jabón, una y otra vez. Entonces a la séptima vez pensé, me tengo que comprar una jabonera de estas. Y no busqué nada, no hablé con nadie, estaba solo. Pero lo dijiste en voz alta. No dije nada, de verdad, no dije Solo nada. lo pensaste. Solo lo pensé. Y de verdad que a la media hora me empezaba a salir en Instagram anuncios de jaboneras. Y solo lo pensé, y me ha pasado un par de veces con cosas así. Y eso me asusta, ¿sí? Y que te quedas con y me ha pasado un par de veces más de ser consciente de que no he dicho nada, no he hablado con nadie, sino que he realizado un acto o hecho un pensamiento, o incluso a lo mejor me he fijado en algo un poco más de la cuenta y que me salga anunciado eso. Y eso es de las pocas veces que he sentido un poco de miedo. Y ahí, justo en esa columna, citaba a Carissa Belliz, que tú también hablas con ella, una persona muy interesante, y su libro Privacidad es poder es muy interesante. Sí, ella nos lo cuenta ahí y bueno, yo no he tenido una experiencia tan terrorífica como esa. La verdad es que me dejas ahí fascinado. Pero sí que he vivido cosas, pues como le pasa a mucha gente, ¿no? Conversaciones que a lo mejor tienes alguna máquina al lado. Tengo una especie de... No es una Alexia de estos de Amazon, pero similar. Bueno, pues seguramente puede estar detectando conversaciones y después te ofrecen algunos productos, ¿no? Pero sí que me pasa a veces con conversaciones de WhatsApp, donde quedo con alguien, me dicen una dirección... Y al ir a ponerlo en el Google Maps, simplemente he puesto la primera letra y ya me da esa calle con ese número que había visto en WhatsApp. Sí. No sé si está cruzada la información o no sé de qué manera el teléfono lo ha detectado y eso me da cierto miedo. Pero me da miedo, uno de los momentos que abordamos ahí en el capítulo es el tema de los virus espía que entran en los teléfonos. Pegasus, ¿no? El Pegasus, por ejemplo, es el más popular últimamente, pero... no me siento yo una persona que pueda ser objetivo de esas cosas, pero uno nunca sabe. Y la capacidad que tiene el teléfono de revelar toda tu información es tan brutal que si alguien la utiliza para el mal o para seguirte o para saber tus movimientos es total, ¿no? Ahí se habla de cómo Pegasus te puede activar el micrófono, la cámara, puede activar tu GPS y saber exactamente dónde estás, puede hacer todo lo que un teléfono puede hacer. Tú has perdido el control. Y la cantidad de elementos que nosotros le brindamos al teléfono prácticamente contiene toda nuestra vida. Están los buscadores de internet, están todas las aplicaciones, sabe por dónde vamos a correr, si corremos mucho, más rápido o más lento. Toda esa información está ahí. Si alguien accede por un virus que ni siquiera puedes detectar, no sabes ni que te han infectado, pues la vulnerabilidad es total, ¿no? Y eso sí que me da miedo. Sí, que funcione contra ti, ¿no? Una máquina potente, ¿no? Ya no solo la impresora, que suele ir siempre contra nosotros, que siempre funcionan mal y te sabotean en el momento más importante, sino también los
los teléfonos asusta y bueno, y de hecho tú te sometías como en el documental te sometes a un pequeño estudio que te hagan si tienes algún espía de estos, algún virus espía, Sí, sí. y sales bien parado, ¿eh? Sí, no soy una persona tan relevante ni mucho menos, no lo esperaba, pero bueno, como ejercicio está bien, oye, uno nunca sabe. ¿Y tú cuidas un poco eso, el tema de tu seguridad y tal? Además tú, no sé, que has estado de corresponsal, sale hablando algún corresponsal, Ignacio Cebrero, ¿no? Creo que es... Sí, Ignacio Zembrero participa de- porque es una de las personas que ha sido víctima de ese espionaje Pegasus. Por eso, y que si tú tienes eh, si te cuidas un poco o no, ese tipo de seguridad o de control de... La verdad es que no demasiado, no soy muy... Hombre, trato de detectar los mails que son sospechosos, los borro automáticamente. El príncipe nigeriano no te ha conseguido que le des dinero, ¿no? No le he mandado ni un euro de momento, pero bueno, nunca Estás a punto. Uno La verdad más que me y- empieza a dar pena el hombre, sí. Pero no, hay muchos que son muy sofisticados y que realmente puedes caer en la trampa. Pero bueno, sí más o menos ahí he desarrollado un poco sexto sentido y lo borro automáticamente. Pero no soy una persona tampoco... Creo no tener grandes secretos, pero bueno, uno nunca sabe, la verdad. Y es verdad que hay... Todos tenemos cosas que no queremos que se revelen o intimidades, por supuesto, ¿no? Y todo el mundo te podría hacer daño por ahí. Pero no tomo especiales precauciones más allá de escapar de lo sospechoso. Sí, a mí me decían que en Washington mucha gente llevaba BlackBerry porque era más difícil de corromper o de hackear que los móviles, los smartphones actuales. No sé si tú que has estado en Washington, Sí. ¿no? Tiempo, tal, no sé si... Yo no vi ya mucha BlackBerry en esa época. Es verdad que tienen un sistema o tenían un sistema más sofisticado, pero bueno, yo creo que hay bastantes herramientas que tienen un nivel de protección bastante alto, ¿no? El Telegram se supone que tiene más, etcétera, Sí. pero WhatsApp también lo es, pero yo creo que ya es muy difícil tener un teléfono a prueba de todo, ¿no? Incluso hemos visto espionaje en teléfonos del gobierno. Es verdad que por no utilizar los sistemas que prepara el CNI, porque parece que son muy engorrosos y mandar un mensaje a través de esos sistemas lleva mucho tiempo y al final, pues bueno, uno baja la guardia y por ahí les han pillado, ¿no? Pero yo creo que, igual que la ciencia y la tecnología avanzan a toda velocidad, el mal siempre también va en vanguardia y esas herramientas, estamos hablando de Pegasus, pero quizá Pegasus sea ya la prehistoria, ¿no? Sí, sí. BlackBerry, yo era feliz con la BlackBerry, me Yo gustaba. tuve una también y es Me verdad que gustaba, era revolucionaria. Sí, pero era ese equilibrio para mí adecuado de poder estar conectado, pero tampoco demasiado, ¿no? Es como lo que decía John Le Carré, ¿no? Manténganme informado, pero no demasiado informado, ¿no? Sí. Que era un poco difícil entrar a navegar en internet, pero te podían recibir como WhatsApps, el equivalente a WhatsApps. Era bonita, me gustaba. Sí, era un mundo todavía algo más cómodo. Es decir, que ahora tenemos muchas cosas al alcance de la mano, pero yo me siento muchas veces desbordado por la información, por los WhatsApps continuos que llegan, por las alertas de los teléfonos, por Twitter. Y reconozco que me engancho, pero Sí, es que sufro de saturación. Es difícil, además, eso es verdad. El otro día hablaba el humorista bueno, que es un tío bastante brillante, Bob Burham, creo que hablaba de cómo eso que quieren cada minuto de nuestra atención ya. Entonces, y lo están consiguiendo. Es verdad que es difícil, ha cambiado nuestra forma también de leer. A ti no sé si también te ocurre, ¿no? Pero que es Totalmente. verdad, ha cambiado un poco. Hacemos una lectura más diagonal, nos cuesta más concentrarnos. Y eso nos pasa a todos. Y el que logra un poco escapar de eso, tal vez es porque está mucho menos conectado o tiene otro tipo de forma de rutina de consumir la información. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es la gran lucha de nuestro tiempo en muchos sectores. Para los medios de comunicación, por supuesto. O sea, nosotros vivimos en una lucha constante por la atención del espectador, que ahora es muchísimo más complicado que hace 10 o 15 años. Nosotros competimos contra otras cadenas, pero competimos contra Facebook, contra Twitter, contra las alarmas de los teléfonos, contra WhatsApp, contra las grandes plataformas. Es decir, hay una cantidad de vías de llegada de estímulos y de distracciones que es muy difícil agarrar a un espectador y sentarlo en el sofá. Eso ya es prácticamente imposible. Ya no puedes aspirar casi a que alguien vea un telediario completo. Eso ya es casi inconcebible. Pero ese es el gran mercado. Yo creo que las grandes plataformas crean esa adicción y esas estrategias tan
tan agresivas porque la lucha es por la atención, te quieren tener pegada y cuantas más horas mejor, ¿no? Es el gran negocio ahora mismo. El mérito está en encontrar esos canales y yo creo que de cara a las siguientes generaciones que ya nacen en este entorno, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero yo quiero pensar que aquel que logre entrenar la atención y entrenar el estudio, o leerte un libro, ese tipo de cosas que cada vez son más difíciles de hacer, yo creo que tendrá una ventaja, pero a lo mejor me equivoco y la ventaja está en el otro lado, en tener un cerebro estructurado en 1000 parcelas y atender a 1000 cosas a la vez. No lo sé, pero yo creo que seguirá siendo una ventaja porque yo cada vez echo más de menos esa capacidad de concentración, de tener tiempo y de dedicarme, como tú dices, a un libro. A mí me pasa leyendo libros que a mitad de una página pues me surgen dudas y me voy a Wikipedia y ahí me tiro ya una hora. Sí, o me surge la idea de leer otro libro que se me ha ocurrido por un tema que salía en este, ¿no? Entonces acabas como es como una estructura de árbol que va ramificándose y va creciendo. Un montón de tareas inacabadas y que crees que a lo mejor has hecho la primera y no la has terminado, pero ya ni te acuerdas cuál era la primera que empezó a desencadenar todo ese árbol. De hecho, te quería preguntar ahora por un último libro que te haya impresionado recientemente. Bueno, impresionado... por ejemplo, me han interesado mucho, trato de leer cosas muy diferentes, muchos ensayos, la verdad, pero menos novela, pero este año, sobre todo preparando el programa, he tratado de leer muchos temas tecnológicos y científicos y he leído 2 libros de un autor que es de la Universidad de Toronto, que se llama Václav Smil, perdón. Es un checo que se fue a Estados Unidos, Bill Gates lo vende mucho porque le parece que es uno de los grandes sabios de nuestro tiempo y él está muy especializado en historia de la energía y en temas energéticos, pero también en curiosidades tecnológicas, ¿no? Son libros muy accesibles y a mí me han impresionado porque es verdad que me han hecho cambiar a veces los esquemas, ¿no? de las cosas y de cómo funciona nuestro mundo, ¿no? Él tiene la teoría de que vivimos en una especie de burbuja tecnológica donde creemos y nos asombramos mucho por los cambios tecnológicos de nuestro tiempo, pero cree que la gran revolución se hizo mucho antes, se hizo a finales del 19 con los grandes descubrimientos de la electricidad, del teléfono, de muchas cosas que no han variado tanto. Digamos que los grandes pilares de la civilización moderna se establecieron, según dice, hace 150 años aproximadamente, y que eso es inamovible, y que los 4 grandes elementos que siguen marcando la economía y el progreso no es tanto la inteligencia artificial, dice, o tecnologías más de última generación, sino 4 grandes pilares, no sé si los voy a recordar todos, pero uno son los fertilizantes, otro era el acero y había otros 2 más, pero elementos muy básicos, ¿no? Él habla de que esos elementos que son de invención y de desarrollo reciente han revolucionado tanto nuestras vidas hasta el último resquicio que siguen siendo los grandes pilares de nuestra civilización, ¿no? Pues la producción de alimentos gracias a los fertilizantes, en las grandes construcciones y otra serie de elementos no han variado tanto y cree que son realmente las piezas inamovibles de nuestro tiempo y no tanto los artefactos tecnológicos. Bueno, es su teoría, pero me parece que es interesante y me gustan los libros que me producen, que me rompen un poco los esquemas, ¿no? A lo mejor cosas que no habías pensado o que pensabas exactamente lo contrario y que encuentras argumentos convincentes. Y luego pues trato de leer cosas distintas. Ahora estoy leyendo, por ejemplo, que lo has tenido aquí invitado, a Ignacio Peiró, el Pompa y Circunstancia, que lo tenía ya... De Fórcola, la edición es Fórcola, que es un diccionario sentimental sobre su anglofilia, ¿no? Sí, me interesa. Yo creo que este año que me ha tocado viajar a Londres y a Escocia por el tema de Isabel II, el fallecimiento y tal, pues me ha entrado las ganas de leer cosas del Reino Unido, ¿no? Y este lo tenía en la recámara, lo había visto hace tiempo y he empezado a leerlo este mes de enero y me está encantando porque además es un libro que puedes leer desordenadamente, que para el poco tiempo que tengo ahora me viene muy bien. Voy leyendo trocitos o definiciones y me parece que está hecho con un sentido del humor y con una cultura muy, muy profunda. Y a la vez también este libro, hablábamos antes de esas ramificaciones y de cómo vamos saltando una cosa a otra, estoy también con el Imperio Británico de Neil Ferguson, también un poco por estas ganas de leer cosas del Reino Unido que me ha dado ahora por ahí. Sí, de Neil Ferguson tengo aquí yo el de Desastre, tengo... este no lo he leído. Aquí el de Civilización, que lo me tengo, encanta. Me lo he comprado y no lo he leído todavía. Neil Ferguson es un tío muy, muy interesante. Y luego tiene el de
La Torre y el Árbol, ¿no? Se llama esta, que habla de todo el tema de las tecnologías. Sí, de las redes, sí, históricamente y todo, ese también The Square and the Tower se llama. Sí, la torre sí, y la sí, plaza. sí, lo leí hace tiempo y me gustó también. Me gustan los planteamientos que hace y es una buena brújula también para estos tiempos tan agitados, ¿no? Es muy interesante Neil Ferguson. Un poco, tiene esa... Un poco de... que es muy de... el mundo anglosajón, pero esa cierta hispanofobia un poco también, a veces se le nota. Puede haber, Sí. bueno, en el libro del Imperio Británico no lo he detectado demasiado, más bien... Aún. No, quizás no he llegado ahí, pero es verdad que en la primera parte sí que me ha gustado ver cómo refleja la admiración de los ingleses por el Imperio español, ¿no? Y de esa competición contra España empezaron a construir su imperio primero a partir de la piratería y del robo, ¿no? Pero me gusta que hace un análisis bastante crítico del Imperio Británico y de las raíces del Imperio Británico, cosa que, bueno... Y también me gustó interesa mucho que lo han publicado en España hace poco, el de Coloso, el de que habla un poco del Imperio Americano. Ajá. Él habla de eso, está muy bien. Te gustará, tú que has vivido más Pues ahí. me lo apunto porque si no lo he leído. Sí. Y hablando de esto, de un poco de fuera, de cuáles de los sitios a los que has estado con esta serie de 10.000 días, ¿cuál es el sitio que más, el viaje más te ha gustado? Porque has estado en eso, lo hemos dicho antes, en Groenlandia, has estado en Oxford, has estado en ¿dónde más has estado? Has estado en Phoenix, Arizona. En Phoenix, sí, en Estados Unidos en varios sitios, Sí, Nueva York, en Washington, Washington, en San Francisco también, que no había ido nunca, la verdad. ¿Y cuál te ha gustado? ¿Qué viaje te ha gustado de esos? Pues sobre todo, hombre, Groenlandia es una espectacularidad total, es un sitio tan remoto que hay turismo y empieza a haber algo de animación y tal, ¿no? Pero ya había estado en Islandia hace años, que ya es un sitio que empieza a tener una carga turística grande y sin embargo Groenlandia todavía está más virgen. Es verdad que las infraestructuras no favorecen que llegue mucha gente. Creo que la carretera más larga tiene 7 kilómetros. Hay que desplazarse en Zodiac o en avioneta prácticamente para todo. El viaje no es tan barato y lleva casi 2 días llegar, porque tienes que hacer escala en Dinamarca o en Islandia. Y me pareció que es un sitio fascinante, muy virgen, muy poco poblado. Es verdad que está cambiando y gracias al cambio climático se está desarrollando mucho. Pero me pareció pura naturaleza y un enorme desierto, no sé, Las desierto de imágenes hielo, que tenéis ¿no? ahí con el hielo es increíble, todas esas Sí. extensiones que tiene. Sí, es uno de los grandes paisajes que me ha impactado, ¿no? He estado en otros sitios, pero este paisaje del hielo y de los fiordos y ese vacío, porque me acuerdo de ir navegando por los fiordos y no cruzarnos con nadie. Entonces te sientes realmente un privilegiado. Recuerdo que en uno de los rodajes, cuando estábamos lavando el glaciar, estuvimos varias horas esperando a que cayeran trozos. Bueno, necesitas estar esperando, ¿no? Poco salvando las distancias, lo que hacen los grandes documentales Sí, de te la iba a BBC, decir, que se tiran Cousteau y todo esto, pero sin hacer trampas. Cousteau Sin decía que tenía alguna... algún cebo por ahí. Sí, ¿o qué? lleva un poco de dinamita aquí, a ver si esto se acelera, ¿no? No, nosotros no hemos utilizado efectos especiales, pero esperábamos a lo mejor una gran caída de hielo. Bueno, tuvimos algunas pequeñas, pero... Lo que te he dicho antes, cuanto peor, mejor. Al final. Necesitamos contar las cosas y tenemos poco tiempo para contarlas. Es que es lo difícil de la tele. Pero ahí nos comimos unos bocadillos de chorizo delante del glaciar en la Zodiac y fue un momento mágico. La verdad es que mejor que en cualquier restaurante de lujo, yo creo, ¿no? Qué maravilla. Aquello supo a gloria. Y Oxford ya lo conocía, pero me encanta. Es un sitio que tiene un ambiente especial. Esas ciudades universitarias son siempre muy agradables y Oxford es una preciosidad de sitio. Tuvimos buen tiempo, además, que no se puede pedir más. Ya. No, y Groenlandia, además, sí es verdad que lo comentas un poco ahí en el documental, que a pesar de ser remoto y distante, ellos tienen mucha cercanía con Europa, evidentemente. Entonces, debe ser un sitio curioso, que al mismo tiempo sí que tienen ellos o sea, que era de Dinamarca y todo esto, ¿no? Pregunta mítica y trivial esa. Sí, es verdad, es a pillar ahí totalmente. Pero es verdad que es curioso porque es una sociedad que ha vivido un cambio muy acelerado, una sociedad de cazadores y de pescadores que estaba, pues bueno, muy, muy tradicional y que ha vivido también un cambio tecnológico y que se ha incorporado al mercado y que se ha incorporado al mundo moderno de una manera muy brusca. Entonces... Sí. Es una población mayoritariamente de esquimales, digamos, que se han adaptado a YouTube, a
a la televisión, a un gran consumo de televisión y a vivir muy subsidiados por Dinamarca, ¿no? Yo creo que el 80% del valor de cada cosa que encuentran en el supermercado está subvencionado por Dinamarca. Todo le sale muy barato. Entiendo que la estrategia es retener población en un sitio tan inhóspito. Pero es verdad que, y gente local nos lo contaba, se ve un cambio donde la población todavía no se ha adaptado, está desubicada naturalmente, y su tradición y su instinto les pide cazar, y siguen practicando la caza, incluso niños de 7, 8 años, pero no es lo de antes, y se han convertido en gente muy sedentaria, ¿no? Y pues hay problemas de obesidad, hay problemas de todo tipo, y es una sociedad que se ha acelerado en muy poco tiempo. Es curioso. Depende mucho de la llegada de barcos, del hielo, para que les abastezca los supermercados, y es una sociedad bastante peculiar, sí. Y de toda esta gente con la que has podido hablar, ya no te hablo solo de tus 10.000 días, sino también de figuras políticas o del mundo de la cultura con las que has podido hablar, líderes de todo tipo. En entrevistas o en charlas que has estado presente, ¿quién recuerdas que te haya impresionado mucho por su lucidez o por su capacidad oratoria o por su forma de facilidad para encadenar ideas o por su carisma personal? Es una pregunta difícil porque en estas cosas tengo mala memoria. Me pasa igual que con los chistes. Luego cuando me piden que cuente un chiste no suelo... A mí también me ocurre con el podcast, cuando la gente me dice, ¿cuál es tu podcast favorito? Y recuerdo, o sea, tengo momentos favoritos, pero no tengo... En personas me cuesta pensar a alguien concreto. Sí, no sé, yo creo que recientemente... Es verdad que hablar con líderes políticos no es muy impresionante, por lo menos mi experiencia, ¿no? Es decir, que es algo tan teatralizado en el sentido de que son personas que están muy entrenadas para la entrevista y para la presencia mediática. Dejan de hablar el nombre de muchas personas y no de ellos. Entonces, eso exactamente. Hace que no ves a la persona real que hay detrás. Para ellos es un ejercicio que tienen que hacer y tratan de defenderse y de ganar tiempo, y bueno, el periodista trata de buscar ahí huecos, ¿no? Es muy difícil, sobre todo en televisión. Pero más allá de eso, recuerdo gente más bien corriente la que me haya podido impresionar en algunos momentos, ¿no? Pues yo qué sé, a disidentes en Rusia, ¿no? Cuando entrevistábamos a activistas que criticaban el régimen de Putin, o en Ucrania durante el Maidán. Quiero decir, a veces la gente más anónima pero que tiene una motivación auténtica te acaba capturando. Hay gente con mejores y peores dotes de comunicación, pero cuando encuentras una persona auténtica y real que lo sabe expresar, eso, vamos, es algo muy, muy preciado. Y en Estados Unidos pasa una cosa, y yo creo que me gusta mucho. Para trabajar en televisión en Estados Unidos es fácil encontrar gente que hable bien. A veces un sargento de una policía local te está dando una rueda de prensa espectacular. Aquí quizá eso no lo va mejor, yo creo, en España, pero eso no lo hemos desarrollado tanto, pero la gente sabe muy bien hablar en público. No sé cuál es la explicación, porque no sé a qué responde, pero a mí también me llama la atención, incluso cuando escucho podcasts americanos y va cualquier tipo de invitado, su capacidad para sorprender al oyente, para contar una historia bien, que habla sin tapujos, su facilidad para conectar. Eso me llama la atención. Y yo no sé si es... Alguna vez lo he pensado, ¿no? Es decir, no sé si es que idealizas otro idioma o su capacidad para expresarse en una lengua que no es la tuya, pero realmente sí que en cualquier momento tienes esa facilidad, ¿no? La gente de hablar, o no sé si es porque en el colegio tienen que hacer más exposiciones en público o lo que fuera, pero le sale más natural y más fácil. Sí, posiblemente sea eso. Vamos, yo mi experiencia allí, que ya tenía niños pequeños en esa época, entonces pude ver un poco cómo funcionaban los colegios. Y yo creo que desde muy, muy pequeños se entrena a hablar en público, a hacer exposiciones, incluso con 3, 4 años, llevar un juguete y explicárselo a tus compañeros y dar un discurso. Allí es algo que se entrena muchísimo, y yo creo que tiene un gran valor, y sobre todo en nuestra sociedad tan mediática, ¿no? Claro. Quien no sabe contar su historia o quien no sabe convencer, pues no tiene muchas capacidades para tirar adelante con un proyecto, ¿no? Y eso pasa ya en todos los sectores, no solo quienes nos dedicamos a esto. Sí.
la primera película que viste 2 veces, no sé si te acuerdas, en el cine, o que fuiste a ver, o que quisiste volver a ver en VHS. Sí, me acuerdo perfectamente, y no 2 veces, sino muchas más. Yo creo que durante unas vacaciones de Navidad vi Superman 14 veces. 14 veces. Sí, era prácticamente, pues no sé, haría de más mal tiempo en Asturias, etcétera, y en varios días la vi 14 veces sin parar prácticamente. O sea, Y Batman, recuerdo también que la había cogido en el videoclub, después de verla en el cine en su día, el 29 de septiembre del año 89, que fue el estreno, me acuerdo perfectamente. ¿Cuál? La de Michael Keaton y Tim Burton. La de Michael Keaton, exacto, la primera. Y cuando salió en vídeo la alquilamos, vamos, en mi casa, y la vi también 6 veces seguidas antes de devolverla, o sea que... Con Jack Nicholson y Kim Basinger. Yo siempre me han gustado mucho los superhéroes y los cómics desde pequeño. Ha sido mi entrada a la lectura, ha sido el cómic, sí, con mucha diferencia. Vamos, no solo superhéroes, también Mortadelo y Filemón, Zipizape. Pero los superhéroes sin duda, y Superman me ha fascinado siempre, y 14 veces me la tragué y no me aburrí. Tengo una colección de cómics importante en Oviedo, la verdad. ¿Sí? No tendría que catalogarla un día, pero tengo cómics un montón, y además yo creo que ya tendrán un cierto valor, vamos, pero... Y mira, hablando de esto, también te voy a decir alguna posesión preciada que tengas, algo aparte de tus cómics, si tienes algo que sobreviva a todas tus mudanzas, tú que has estado viviendo en Moscú, has estado viviendo en Washington, o que incluso a lo mejor vaya contigo en estos viajes, que te acompañe siempre un boli especial, una libreta, algo así. Uh-huh. Bueno, hay varias cosas. Una es una mochila que está en casa de mi madre en Oviedo, que es mochila con los muñecos G.I. Joe y estas cosas, que sigo conservando de pequeño, y con los que pasé muchísimas horas. Me encantaban. Y los tengo también muy bien conservados, y es algo que me gusta guardar, y que me gusta incluso cuando voy a Oviedo abrirlos y verlos y ver los muñequitos. Y no dejarlo a tus hijos, ¿no? Eso lo hace de momento no. El director de Vanity Fair, Alberto Moreno, tenía una colección de muñecos estos de Pershing Cats, y me decía que por supuesto que su hijo tenía que graduarse para poder tener acceso a eso todavía. Sí, no. A mí me encantan, y es verdad que los trato de cuidar, porque aparte están en bastante buen estado y me da todavía un poco de... No me atrevo, pero sí, hay cosas, no sé, que nos han ido acompañando de mudanza en mudanza. La verdad es que pocas. Siempre nos hemos acostumbrado en esa inestabilidad a vivir de esa manera, y la verdad es que siempre han sido casas casi de estar de paso, sabiendo que nos podíamos ir al año siguiente, porque los destinos de corresponsal en Televisión Española la renuevas cada año hasta un máximo de 6, pero nunca sabes si vas a estar un año más o no. Entonces nunca haces grandes inversiones, ni tienes cosas y libros, por supuesto, que han ido moviéndose de un lado a otro, eso sí. Pero ahora es la primera vez que ya estamos asentándonos en una casa. Todo lo debes medir así, ¿no? Es decir, ¿cuelgo este cuadro o para qué, no? Un mentor que hayas tenido en tu vida, alguien que te haya enseñado cosas o te haya abierto camino en tu profesión o en tu vida, que te haya ayudado, te haya enseñado cosas. Ha habido muchos, desde Radio Nacional en Oviedo a gente que me ayudó o que me dio oportunidades, sobre todo, que confió en mí siendo muy joven y sin tener ningún tipo de experiencia. Pues ya en Radio Nacional, me acuerdo del director de la época, que era Paco Pañeda, y que me permitió hacer durante el verano un programa así, magazine, etcétera, sí, y que a mí me sirvió de aprendizaje, por supuesto, pero fue una escuela aceleradísima, ¿no? Entonces esa libertad la valoro enormemente. Y luego ya en Televisión Española, yo desde el principio tenía claro que quería dedicarme a internacional. La información internacional es lo que más me interesa, y tuve la suerte de poder estar en el área. En ese momento el jefe era José Antonio Guardiola, que es para mí un periodista que es un referente en la casa. Siempre se ha dedicado a las coberturas internacionales, documentales, en portada, etcétera. Y es un tipo de jefe que cada vez es más escaso. Y es una persona que tiene el tiempo para dedicarle al último mono de la redacción de Internacional tiempo, 1 o 2 horas, para repasar las crónicas que ha hecho durante el viaje, ver fallos, analizarlos, sugerirle cosas. Es decir, es un jefe y es un maestro, ¿no? También. Y en esos meses que estuve allí aprendí muchísimo, porque había alguien que se preocupaba de que aprendieras, ¿no? Eso, en una redacción con el ritmo tan acelerado que llevamos, cada vez es más escaso. Supongo que pasa en otros sectores. Pero eso, aparte de que él tiene el talento para enseñar y tiene el talento profesional de su experiencia, vamos, yo era un pobre diablo de 28 años que acababa de llegar, y me mandaron a un viaje
internacional, y después tuvo el tiempo y el cariño de sentarse y ver todas las crónicas, analizarlas, esto está mal, esto está bien, y eso era así día a día, ¿no? Entonces esa labor a mí me ha servido muchísimo para elaborar después reportajes, crónicas, y para tener un concepto de la televisión, pues bueno, más sofisticado, y se lo agradezco muchísimo. ¿Y un punto de inflexión en tu vida, un momento en el que cambiara un poco el curso de tu profesión o de tu vida o tu especialidad? Algo que dijeras, mira, este momento cambió Sí. mi dirección. Yo creo que un viaje a Chile, ¿no? Y muchas veces estas cosas son por pura suerte y por circunstancias. Yo estaba en el área de internacional, pero en el fin de semana, que era un turno que menos gente quería, pero donde a la vez hacía muchas más crónicas, y donde se dio la circunstancia que muchos fines de semana pasaban cosas y surgía un viaje, y yo era el que estaba allí, no por otro motivo. Me mandaban a Tailandia porque había una especie de golpe de estado, se estaban bloqueando los aeropuertos y iban a repatriar españoles. Había que irse en una hora, pues yo estaba allí. Y me tocó, ¿no? Una cobertura que no esperaba hacer, y la hice. Y con Chile pasó algo similar. Yo estaba caminando por el Parque del Retiro, paseando, y me llamaron por teléfono diciéndome que tenía que irme en las próximas horas a Chile a grabar y a cubrir el rescate de los mineros, aquellos que estaban atrapados en la mina, porque por una serie de coincidencias ningún corresponsal de la región podía hacerlo. En el área internacional faltaba gente que pudiera hacerlo, y me tocó de puro rebote. Pero fue una cobertura que salió bien, por supuesto, que tuvo una enorme repercusión, porque fue una noticia con una atención mundial enorme, y que yo creo que sin duda me sirvió para después ir a Moscú, para que alguien pensara en mi nombre para cubrir esa plaza, ser corresponsal, hacer un trabajo, yo creo que muy satisfactorio allí, y con experiencias personales muy intensas, y con la suerte, entre comillas, desde el punto de vista periodístico, de que pasaran cosas interesantes allí en Rusia, el Maidán en Ucrania, la toma de Crimea, el levantamiento en el Donbass, todo eso tocó en mi época, y tuve la suerte de vivir tiempos muy interesantes, peligrosos pero interesantes, y para mí, pues bueno, ya me metió en una senda de corresponsalías y de ese tipo de coberturas. Y ya para acabar, un lema que tengas tú presente en la vida, algo que a lo mejor aprendiste en otro país, o algo que te dijera alguien y que tú tengas presente en tu trabajo, en tu vida, o que te guste decir a tus hijos, alguna frase o lema por el que te podrías tú casi tener en tu estudio, en tu despacho, Sí. presente. No lo sé, yo no tengo así muchas frases, pero quizás si tuviera que elegir un lema, quizá no resultar alguien, no aburrir al personal, o no dar la tabarra, o no. Yo creo que aplicado, por ejemplo, a la hora de contar historias, ¿no? Que es de lo que va la televisión. El secreto es enganchar, el secreto es atraer, y el secreto es no aburrir. Hacer las cosas bien, con rigor y con disciplina, pero que narrativamente tengan gancho, que tengan interés. Yo creo que ahí está la clave de cualquier relato, sea escrito, sea audiovisual. No aburrir y no resultar pesado. Y eso se puede luego extrapolar a la vida, ¿no? Yo creo que esa timidez también me ayuda a por ejemplo, a mí me cuesta mucho dar la brasa a la gente. Ahora estamos tratando de promocionar este programa de 10.000 días. Me cuesta muchas veces, oye, no me veo llamando, oye, estamos en esto, por favor, no sé, me cuesta, esas cosas me cuestan, e intento no ser pesado. Sí. ¿Y tienes algún ejemplo, alguien que te guste cómo hace eso, lo de saber enganchar, conectar con la gente, o escribiendo o como en televisión, como tú, a lo que te dedicas tú, alguien que tenga facilidad de que te fijes en él? Pues una buena pregunta también, no sé, déjame pensar. Aunque esté muy sobado el tema, pero yo creo que la BBC es el gran referente, y las coberturas internacionales de la BBC me parecen el ejemplo a seguir, ¿no? Son piezas más largas que las que hacemos nosotros, a veces de 3 minutos, pero con unos relatos muy, muy claros, muy explicativos y muy directos. Yo creo que está la clave. A veces el periodista puede pecar de tener ganas de vomitar todo el conocimiento que ha acumulado. Sí. Eso no aporta demasiado. A veces es mejor quedarse un paso atrás y
y explicar claramente, y tiene mucha más contundencia. Yo sigo mucho, por ejemplo, al corresponsal de la BBC en Moscú, que se llama Steve Rosenberg, que hace, incluso en Twitter las cuelga continuamente, sus crónicas desde esa Rusia en ese clima de guerra y de invasión. Es un tipo que se mueve mucho en la sutileza, él también por la precaución de no utilizar determinada terminología, pero es muy explicativo, narrativamente es fascinante y se me viene ahora a la cabeza. Pero la escritura también, con los años cada vez me ha ido gustando más el estilo más directo, más claro, menos alambicado, ¿no? Porque, no sé, este verano, por ejemplo, me he puesto a leer novelas de Montalbano, de Camilleri, y me han parecido, aparte que me han atrapado y me he empezado a leer una detrás de otra, pero ese estilo me parece espléndido, muy directo, con pocos adornos, historias muy bien construidas, y yo creo que esa es la clave. Cuanto menos atiborremos al lector o al espectador de cosas accesorias, yo creo que más. Sí. Y lo más difícil que es, además, transmitir lo mismo por pura seguridad, ¿no? Tú ves a Camilleri, lo dices tú, y sabes que es un tipo con una gran cultura, incluso ya solo gastronómica, ¿no? Y de todo tipo, pero logra que tú lo percibas por debajo, de forma sutil. Eso es muy complicado, pero supongo que le pasa lo mismo con el corresponsal de la BBC que comentas, ¿no? El conseguir ese efecto, el de tú transmitir que sabes un montón sobre esto, al mismo tiempo no querer demostrarlo, ¿no? Eso es, esa es la maestría. Yo creo que es la clave de la maestría. Si tú dominas eso, serás un gran narrador en cualquier medio. Pues Carlos, un placer haberte tenido aquí en el hotel. Animo a todo el mundo a que vea 10.000 días, que se aprende mucho, es muy entretenido, muy cuidado en el aspecto audiovisual que habéis conseguido, y es realmente un viaje al futuro interesantísimo. Gracias, muchas gracias de verdad por la invitación y me lo he pasado muy bien, Javier.